reflexión de la tarde, dos temas. Decía al principio del espacio que me llamó poderosamente la atención las declaraciones explosivas que ha dado el asesor del Poder Ejecutivo para temas carcelarios, don Roberto Santana. Él, de manera pública, en un medio de comunicación hoy, en Uno más Uno, veía la entrevista, pues él decía que en la Procuraduría General de la República hay actos de corrupción y sabotaje en la gestión de Miriam Germán. Textualmente, aquí estoy leyendo, él señala que ahí también pues se ha tratado de sabotear, desde ahí se ha tratado de sabotear al gobierno y que en una oportunidad el Roberto Santana le expresó al presidente de la República que la señora procuradora estaba ocultando informaciones y poniéndole obstáculos en el tema penitenciario y que eso iba a rebotar y la consecuencia fueron los 13 muertos de la Victoria. Además explicó que aunque la ley establece que el Ministerio Público deben haber 14 procuradores adjuntos, 7 escogidos por la Procuraduría y 7 por el Poder Ejecutivo. A los 7 que envió el presidente le hicieron la vida imposible. Dice él que ahí hay una burocracia que se come un tiburón podrido. Esto de verdad que me parece extraño y sintomático que se hayan producido unas declaraciones de ese nivel, sobre todo tratándose de doña Miriam Germán, que hasta ahora había gozado de la consideración del gobierno en cuanto al trato, pero desde que ocurrió lo de la Victoria, nosotros comenzamos a comentar aquí que se produjo después la designación del presidente mediante decreto de una comisión encabezada por Jorge Subero Isa, donde Roberto Santana volvió a asumir la posición de asesor, y eso ocurrió 24 horas después de que la Procuraduría había dado una rueda de prensa tratando de explicar el tema de lo que ocurrió en la Victoria y anunciando una serie de medidas que se iban a tomar. A la sazón, pues eso lo hizo el procurador adjunto, el doctor Espiñeira. Y decíamos, pero hay una contradicción entre lo que está planteando la Procuraduría sobre los hechos y y cómo el gobierno está enfrentando y afrontando la situación. Lo cierto es que se habían ya producido varias situaciones en las cárceles dominicanas y se miraba hacia la Procuraduría, inclusive doña Miriam reaccionó un poco molesta cuando los periodistas la abordaron al día siguiente de producirse la tragedia. Y luego ella produjo unas declaraciones en la cual establecía que las que estaban tratando o que hacían sentir a la Procuraduría General de la República como el banquito de picar carnes, palabras más, palabras menos. Entonces, a veces uno, de verdad, el que está en la administración pública, el que está al frente, en la gerencia de una empresa privada, tiene que estar preparado para todo. Y ese es el problema de las olas. Doña Miriam logró concitar todo un apoyo después de haber sido maltratada por Jean Alain Rodríguez, pero antes de ella llegar a la Procuraduría ya tenía una trayectoria, tenía pues detrás de sí una historia como jueza de la Suprema Corte de Justicia y un crédito social envidiable, un apoyo envidiable. Y yo no sé si toda esa masa crítica que en su momento a ella le apoyó cuando el presidente tomó la decisión de colocarla al frente de la Procuraduría, eso fue muy celebrado por su prestigio, por su capital social, por su imagen, por la coyuntura en la que se produjo la designación también después de ese episodio nefasto para la historia de la República Dominicana y el deseo de cambio que tenía la sociedad en ese momento y el conjunto de personas que estaban enmarcados dentro de los indignados, que por cualquier cosa se indignaban. Yo no sé si estas palabras de Roberto Santana, si esto va a meritar una investigación una autoinvestigación por parte de la Procuraduría. Extraña que donde están, por ejemplo, el doctor Wilson Camacho, que es un férreo persecutor de la corrupción de gobiernos anteriores, no sé si él se va a animar a iniciar una investigación sobre esa denuncia que hace Roberto Santana. No sé si la propia magistrada Jenny Berenice, que también ha tenido pues una actitud de persecución rabiosa en contra de la corrupción, pero básicamente de gobiernos anteriores, si estas declaraciones la van a animar a ella a tomar una iniciativa, o si la propia Miriam Germán se va a animar a llamar al doctor Roberto Santana para que aporte los elementos de prueba que debe tener él para hacer una denuncia de esta categoría. O no sé si el propio presidente de la República va a asumir este tema
porque Roberto Santana pues reasumió la designación de asesor del Poder Ejecutivo en materia carcelaria. No sé qué va a ocurrir, pero lo cierto es que doña Miriam, yo creo que de alguna manera ya ha anunciado que en el 2024, que en agosto de 2024 ya se va de esa posición. A lo mejor lo más probable después de estas declaraciones, ese proceso se adelante, porque yo entiendo que guardar silencio ante la gravedad de una denuncia como esta no sería lo más saludable. A veces, y una expresión popular que muchas veces yo me la he aplicado cuando he estado en lugares sirviendo, brindando mis servicios, que siento de que ya no se me considera, no se me da el mismo trato o no se me respeta, yo me he autoaplicado la expresión de que primero es importante uno primero es saltar antes de que lo empujen, porque de verdad que me sorprendió esto y esto no creo que le agregue nada positivo al clima de paz sosiego que vive la República Dominicana, pero también subyace otra realidad, señores. Cuando usted deja de ser útil, pues ya las cosas comienzan a cambiar en su entorno y esas son señales también que hay que interpretarlas y hay que entenderlas. En medio de todo esto, yo pienso que hay un desafío por delante para el gobierno, que este tema debe ser dilucidado, ya que se hizo de manera pública, pues por lo menos los ciudadanos debemos estar enterados de cualquier otra situación que se vaya a dar en ese importante órgano que encabeza pues la persecución judicial en la República Dominicana, que es una entidad que está llamada a combatir y a perseguir el delito y que tiene tantos retos por delante, esté en cuestionamiento a ese nivel con su máxima figura. Yo entiendo que eso pues amerita una respuesta con detalles para que el país pues, pueda tener tranquilidad y seguir confiando en ese trabajo que se está haciendo y que se debe hacer desde esa institución. Dejo ese tema ahí, me voy a mi segundo tema brevemente, y es que he estado analizando, nosotros ya estamos prácticamente a 30 días de las próximas elecciones, 30 días y horas para llegar a la fecha en que se van a celebrar las elecciones nacionales. Y yo estaba haciendo una evaluación dentro de lo que es la batalla electoral, que es la confrontación entre los diferentes partidos, el partido oficial versus la oposición. Y dentro de esa evaluación, pues comencé como a revisar qué cosas positivas ha logrado el partido oficial en este torneo electoral. Y una de ellas es, bueno, señores, el presidente Abinader y su partido, el PRM, dentro de esta contienda electoral, pues ha ganado importantes batallas. Una de las batallas más importantes que ha ganado, pues ha sido la batalla de la percepción. Yo creo que hoy en día, República Dominicana, todos estamos contestes que en el 99% de las encuestas la ha ganado el partido oficial porque han establecido que ellos van a ser los ganadores en el próximo torneo electoral. Y en primera y en vuelta. primera vuelta, el 99% de las encuestas lo han establecido. Lo segundo es que si usted revisa la opinión publicada y la recoge, se da cuenta que también el gobierno tiene un balance extraordinariamente positivos. Si usted hace también un inventario de las opiniones favorables en beneficio del gobierno, pues también la ha ganado. Yo pienso que dentro de esa batalla electoral, ya el PRM a eso se le agrega que de las dos elecciones que estaban pendientes, también ganó una y de manera abrumadora en cuanto a la cantidad de escaños que logró en las alcaldías. Ciertamente que existen cuestionamientos de cómo lo logró y que cómo pudo alzarse con el triunfo, pero en lo que el hacha va y viene, lo que se ve en primera fase son las victorias que he narrado, más los resultados que se logró alcanzar en ese torneo electoral. La oposición está en ese sentido de 4-0. Y yo no sé si realmente en el estado de ánimo de la oposición ellos esperaban algo más. Yo no sé si realmente desde el principio ellos entendieron que el nivel de aceptación del presidente Luis Abinader establecido en las encuestas era cierto, aunque la oposición en su momento, tanto el presidente Danilo Medina por un lado, como el presidente Leonel Fernández por otro, han establecido sus cuestionamientos a los resultados de esas encuestas, pero no ha ocurrido nada en los partidos de la oposición que trate de responder por lo menos una de esas cuatro cosas que yo he dicho que la tiene asegurada el partido oficial. Ahora bien, yo pienso que el próximo torneo electoral, si lo vemos de manera estadística, se pudiera ver que la oposición tendría la oportunidad de provocar una segunda vuelta
siempre y cuando se den algunas condiciones. Y dentro de esas condiciones está la abstención. Si realmente fuera a votar el 70% de los que están habilitados en el padrón electoral, entonces el partido oficial tendría que lograr 1.118.914 votos para irse en primera vuelta. O sea, más de lo que tuvo en febrero. Exacto, no, no, más no, porque ellos sacaron 1.7, el 47% es 1.7. Entonces, para lograr irse en primera vuelta, tiene que sacar esa cantidad y se iría, entonces alcanzaría 2.870.001 votos para irse en primera vuelta. Es evidente que y yo estoy tomando aquí no las encuestas, sino el resultado electoral, el PRM logró alcanzar un 47%, o sea, 1.700.000 tantos de votos, 1.751.000 votos en el proceso municipal. Sí, sí, en las elecciones municipales. Es evidente que quien está más cerca de poder llegar a una segunda vuelta, pues el PRM, porque el PLD sacó 800.000 y tantos de votos y la Fuerza del Pueblo cerca de 400.000 y algo. Entonces, ¿dónde yo voy? Si en dado caso no fuera a votar el 70% y votara el 50% del padrón, es decir, que la abstención se situara en un 50%, pues el PRM lo que tendría que buscar para irse en primera vuelta son apenas unos 298.914 votos. Es decir, que dentro de los factores que pueden incidir para que el PRM se vaya en primera vuelta, la abstención sigue siendo un factor importante. Mientras más alta la abstención, menos votos necesita para irse en primera vuelta si dejamos como fijo lo que ya él sacó en las elecciones municipales. Pero la oposición está apostando a lo siguiente. ¿Qué entiende la oposición? Que ellos tienen la posibilidad de manera individual de uno sacar un 30% y otro sacar un 17% o un 20 o un 22%, que sería un 52% entre los dos, si tomamos en cuenta que los partidos minoritarios, por ejemplo, veía una encuesta que el cobrador está marcando un 2 punto y pico, pero de preferencia o de favorabilidad. Pero a lo que la oposición está apostando es a que si va a votar el 70% de los que están hábiles en el padrón, al PRM le sería difícil lograr llegar a sus 2.800.000 para irse en primera vuelta. Pero, ¿qué ocurre? Hay un factor que la oposición no está tomando en cuenta y es que el PRM, tanto en el 2020, tanto en estas elecciones que acaban de pasar municipales, ya ha desarrollado la capacidad de poder neutralizar la cantidad de votantes que irían a votar por la oposición, más la oposición no ha logrado neutralizar la capacidad de votantes que puede mover el PRM. Entonces, si va a votar el 70%, es verdad que ellos van a necesitar 1.000.000 y tanto más de votos, pero si la oposición se queda neutralizada, no importa que vaya a votar el 70%, se le va a hacer muy difícil, porque a lo que están apostando es a que el PRM no consiga ese 1.000.000 y tanto de miles de votos que le hace falta. Yo cierro el comentario con lo siguiente, y es un mensaje que le voy a enviar sobre todo al PLD. Miren, desde hace unos días circula un rumor, y eso es importante que lo sepan para que si después ese resultado no le es favorable, le es adverso, y resulta de que el gobierno se va en primera vuelta, dentro de las cosas que tienen que comenzar a repensar y analizar es lo siguiente. Hay muchos cuadros, y sobre todo unos diputados que son veteranos dentro del PLD, que son los diputados que han estado votando por los proyectos de préstamos, que fueron los que votaron, muchos de ellos, por la ley 124 y otros proyectos que han generado roncha en la sociedad. Esos diputados, según me cuentan, por lo menos no todos, algunos de ellos, han hecho importantes acuerdos con el PRM. Por un lado, ellos están asegurando ellos repetir en su posición, y por el otro lado han acordado que van a votar por Guillermo Moreno y por el presidente Abinader. Es bueno que eso lo sepa, porque eso no se han ido de su partido, eso están en su partido, pero están aplicando la tasa o la máxima de sálvese quien pueda, y ellos están poniéndose a resguardo, porque es que hay una realidad que le pasa al PLD, le pasa a la Fuerza del Pueblo y le va a pasar al PRM cuando ya no tenga en el poder a un presidente que dé facilidades, que dé decretos. Muchos de los cuadros políticos, mucha de la gente que vive de la política, que está en torno a los partidos, pues resulta que siempre le van a ser leal, no a la ideología, ni al símbolo, ni al color,
le van a ser leal al poder y de alguna manera van a buscar la forma siempre de beneficiarse de quien está en el poder. Y eso el PRM no lo entiende ahora, cuando le llegue su momento de declive, que puede ser en 8 años, puede ser en 12, puede ser en 20, entonces se van a dar cuenta de que todo ese grupo de gente que se han ido y que están haciendo compromiso y que están apoyando, no todos lo están haciendo por convicción. Hay una gran mayoría que lo está haciendo por sus intereses, pero eso no ha ocurrido ahora. Eso ha ocurrido en toda la historia de la política de la República Dominicana. Si Déjalo ahí ya. Si no, recordemos, el Partido Reformista, que era el Partido Reformista, era imbatible. ¿Y dónde terminó el Partido Reformista? Y así uno va analizando partidos que han estado en el poder, cómo estuvieron antes y cómo están ahora. Lo dejo ahí. Bueno, de todas formas, Carlos, lo que tú planteas sobre la posibilidad de que candidatos a diputados y diputados actuales estén jugando a doble cara, es un rumor. Yo pienso que un diputado, al menos que el gobierno le pague la campaña, ¿verdad? No le veo la razón para jugar a esto, porque lo primero es que Guillermo Moreno no le va a conseguir un voto, porque él no lo tiene, Guillermo Moreno, él per se no tiene ni un voto. O sea, tiene 15 votos en la capital. Guillermo Moreno está sujeto a que el PRM lo apoye y lo lleve al Senado, pero él per se no tiene un voto para darle a nadie. Por tanto, ningún diputado del PLD o la Fuerza del Pueblo va a conseguir un voto con Guillermo Moreno. Y no va a conseguir un voto con Luis Abinader, porque Luis Abinader lo que quiere es un único gobierno. Lo que él quiere, que ha dicho, no, un solo gobierno. Entonces Luis Abinader va a apoyar a los diputados de su partido. Por tanto, al menos... ¿Y si es con dinero? Al menos que el gobierno le pague la campaña completa a esos diputados. Pero de todas formas, Carlos, habría que ver si esto tiene efectos reales. Porque acuérdate que los diputados pueden tener una cantidad de personas que le siguen ciegamente porque son empleados de ellos, o ellos lo mantienen, que es la minoría, pero la gran mayoría de esa gente tiene su cabeza propia. Bueno, y ser militante de un partido no es verdad que porque le diga al diputado que vote por Abinader y vote por Guillermo van a votar. O sea, habría que ver si eso tiene efectividad en la práctica. Yo le voy a mandar un saludo para que Luis José Chávez participe también a Domingo Contreras. Bueno, yo diría que el 80% del total de los electores o el 50% del total de los electores en términos de porcentaje para determinar quién gana en primera vuelta es el mismo caso. Es decir, si votaran los 8 y tantos millones de dominicanos registrados en el padrón de la Junta Central Electoral, bueno, ¿cuánto tú dices? ¿Qué por ciento? Pongo un número, digo 8.200.000 y algo son. Yo digo que el 80% del total o el 50% del total no necesariamente cambia las proporciones en términos de posibilidades de irse en primera vuelta. Sí, porque, porque van acá. La cantidad de votos absolutos en un caso u otro es más o menos. Pero lo que determina si un partido o un candidato gana en primera vuelta es el porcentaje del total de los votantes. Sí, pero mientras más personas voten, más alto es el número. No lo veas en porcentaje, ve el número. ¿Qué hay que buscar para hacer el porcentaje? Si votan 2 millones, tú necesitas 1.000.000. Exactamente. Si votan 10 millones, tú necesitas 5 millones. Exactamente, esa es mi teoría. Muy elemental. Bueno, porque hay bien. Muy elemental. Yo creo que es importante que la oposición se ocupe de lograr que sus seguidores, es decir, que sus partidarios participen en las elecciones y voten. Bueno, eso es muy importante. Pero es el planteamiento que hace Carlos. No, porque lo que uno percibió en la primera vuelta, mejor dicho, en la jornada de mayo, en febrero. A propósito de febrero, sí, a propósito de las elecciones municipales, es que la movilización que se registró en los centros de votación parecía claramente identificada a favor del PRM. No se notaba el activismo. El PRM fue que movilizó su gente. El laborantismo lo movilizó. La oposición no lo movilizó. Uno no sintió ese activismo. Yo lo digo porque no estuve en todos los centros, pero sí
fui testigo José. del ambiente que había en diferentes Tenemos- centros de votación. Me dejan a mí en Sí, cola. para Eso la pausa. tiene que hacerlo, tienen que hacerlo todos los actores del proceso electoral, todos los partidos. El partido de gobierno, claro que va a hacer un esfuerzo, porque voten todos sus seguidores, José, pero la oposición tendrá que hacer lo mismo. Ahora por la Super 7.